nuestra bandera. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora y quiero invitarles para que por favor abran su Biblia conmigo en Lucas. Lucas capítulo 5, del 1 al 11, vamos a leer dos pasajes. Nos vamos a estar moviendo en esos dos pasajes, Lucas y Marcos. Lucas y luego Marcos. Lucas 5 del versículo 1 en adelante. ¿Están ahí mis hermanos? Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vengan conmigo por favor a Marcos 14, 66. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ante ti estamos, Señor, en esta mañana, reunidos como tu iglesia, como tu pueblo, como tu comunidad, para adorarte, para exaltarte, para declarar tu señorío, pero también, Señor mío, para escuchar tu voz. Háblanos, ministranos, tócanos. Que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual es enviada en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos.
Así que en tus manos, Señor, nos encomendamos. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén, amados. Hemos tenido todos, de alguna manera, encuentros muy buenos, ¿verdad? Pero también encuentros muy malos. Encuentros buenos cuando, en mi caso, hace muchos años que yo vine aquí, en aquel entonces, si mal no recuerdo, el avance de la tecnología estaba en el Viper. En aquel tiempo. Por favor, dejen de hacer cuentas, espere a ver cuántos años tiene el pastor. No, dejen de hacer eso. Pero lo que había en aquel entonces era el Viper, ¿sí? Y el Viper no lo tenía todo el mundo. Entonces no era fácil la comunicación. Entonces yo recuerdo, estaba aquí en Medellín y había muy poca posibilidad de comunicarme con mis padres en Cartagena. Y mi mamá sobre todo, las mamás son las que más se preocupan. Y por allá, yo, si mal no recuerdo, quizás como a los 6 meses, entonces hice el viaje a visitar a mi familia y me acuerdo que eso fue muy bonito. Ustedes saben que en la costa en aquel tiempo, ya ahora las cosas han cambiado, pero se usaba mucho la mecedora, ¿verdad? En la puerta de la casa y estaba mi mamá, Ricky Ruki. Cuando paró el carro, oyó esa señora casi se cae de esa mecedora y se vino y fue un tiempo muy bonito y lloramos juntos y todo, de esos encuentros fabulosos. Pero también hay encuentros que son muy tristes, ¿verdad? Encuentros muy tristes, sobre todo si uno se encuentra con la persona a la que se ha estado escondiendo porque le debe plata. Bueno, ese es un mal chiste, pero sí que de veras hay encuentros que uno no quiere tener, ¿verdad? Que uno no quiere tener. Yo esta tarde voy a hablarles de dos encuentros, dos encuentros, dos decisiones. Ese es el título del mensaje. Dos encuentros, dos decisiones. Y precisamente lo vamos a hacer con Pedro. Y son dos elementos novas que vamos a ver hoy, dos asuntos. El primero de ellos es un encuentro que transforma la salvación. El otro encuentro es un encuentro que confronta la prueba. Es decir, que hay un encuentro que nos transforma, que es cuando nos encontramos con Jesús para salvación, ¿verdad? Pero hay otros encuentros donde son tremendas pruebas. Y la pregunta alrededor de todo esto es, ¿y cómo reaccionamos a ambos encuentros? ¿Entienden hacia dónde vamos? ¿Cómo reaccionamos ante esos encuentros? Y empecemos con el primero de ellos, que es cuando la pesca milagrosa que conocemos todos. Era una mañana quizás como algunas otras, pero había algo especial. Y era que Jesús estaba en medio de la multitud y había una enorme multitud en las horas tempranas que seguían a Jesús. Es decir, desde las horas de la mañana ya estaba el Señor Jesús enseñando y al mediodía y en las horas de la tarde. O sea, era algo como muy tremendo. Es decir, la palabra que el Señor Jesús estaba dando, la esperanza que comunicaba, ayudaba, no hacía acepción de personas y esto atraía a la multitud. Entonces, están a la orilla de la playa y la multitud agobiaba al maestro y él vio una oportunidad de cambiar de escenario. O sea, no predicar desde la playa, sino predicar desde una barca, es decir, un púlpito provisional, porque a esa hora precisamente habían llegado ya los pescadores, porque los pescadores siempre pescan en las horas de la noche. ¿Ustedes sabían? Porque es que los peces en la noche se duermen, entonces uno los puede coger. No, mentira, es porque ellos salen a comer en las horas de la noche, ¿verdad? Entonces ya habían pescado toda la noche, no habían cogido absolutamente nada y estaban lavando las redes. Entonces el Señor se acercó a Pedro y le dijo, ¿me prestas tu barca para enseñar desde aquí? Y Pedro le dijo, sí, claro, cómo no. Entonces el Señor se subió a la barca y desde allí empezó a enseñar a la multitud. Una mañana fresca, deliciosa, todavía el sol no había despuntado con todo su furor. Luego que termina la charla, entonces ahora mira Pedro, porque el Señor es tan pendiente de todo, a él no se le escapa nada. Entonces miró a los muchachos y les dijo, bueno, ¿y cómo les fue hoy? Cuéntenme. Él todo lo sabía.
Él se dio cuenta que esa gente ahí y esos botes estaban vacíos. Entonces, ¿y cómo les fue hoy? No, no, Señor, no hemos pescado nada. Entonces Jesús le dijo, vea, boga mar adentro y tira la red. Entonces Pedro dice, Señor, pero toda la noche estuvimos pescando y no hemos cogido nada. Pero en tu palabra nosotros vamos a ir. Es decir, basados en la orden que tú nos estás dando, nosotros vamos a ir. Y arrancaron hacia allá. Imagínense ustedes, tiraron las redes. Ese es el trasmayo. Ustedes saben que hay atarraya y trasmayo. La atarraya es esa que envuelven así y que te la sueltan. Y el trasmayo es una red grande donde aquí hay un bote, aquí hay otro bote y entonces ellos van y llevan la malla y van arrastrando todo lo que encuentran en la mitad. Ese es el trasmayo. Bueno, se fueron. ¡Ay, hermanos! ¡Asombro! O sea, la malla venía taqueada de Boca Chicos. ¿Oyó? Boca Chicos. Sí, eso era. Oiga, déjenme ser feliz, hombre. Déjenme ser feliz. Acuérdense que yo les dije una vez que el pescado que se tragó a Jonás fue un Boca Chico también. Bueno, entonces, hermano, eso venía lleno de peces. Y cuando llegaron a la orilla, tuvieron que invitar a la otra barca para que también viniera y meter peces allá y acá. Y eso estaba a punto de reventarse. Así que yo quiero que ustedes se imaginen esa alegría. Por un lado está la multitud expectante, porque ellos no se han ido. Yo sé que el Señor Jesús ahora habla con ellos. El Señor Jesús no le dice, bueno, chao, se van todos y nos vemos por allá a las 4 de la tarde para el segundo culto. No, ellos están ahí expectantes y ellos van a ver lo que está pasando. Ahora Él se dirige a este pequeño grupo de pescadores. Así que imagínense ustedes lo que la gente está viendo y que eso es inaudito. Es decir, había pescas abundantes, pero no en los términos que ahora se estaba dando. O sea, eran muchos peces. Y todos los pescadores, por supuesto, que vivían de eso, estarían más contentos todavía, ¿verdad? Nos hicimos el día. Y de pronto no nos hicimos el día, nos hicimos hasta la semana. Porque esa cantidad de peces nos hicimos la semana y qué sé yo, y todos están contentos, pero hay alguien que no. O mejor, no es que no estuviera contento, es que está pensando otra cosa. Porque esto que está sucediendo no es tan común. Miren, qué importante es evaluar cuando el Señor obra. No faltan las personas que llegan por la bendición de Dios, ¿verdad? Pero no faltan las personas que llegan por el Dios que bendice. ¿Ustedes me entendieron lo que acabé de decir? Hay personas que llegan por la bendición del Señor, pero hay quienes llegan por el Dios que bendice. Pues aquí hay unos que pusieron los ojos en el producto. Aquí hay gente que está viendo el pescado y están contentos con el pescado y se felicitan y qué sé yo. Pero hay alguien que no está viendo eso. Hay alguien que coge y mira a Jesús y Jesús está delante de él. Lo mira e inmediatamente cae de bruces, cae de rodillas delante de Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Pedro, de Simón Pedro, cae de rodillas. El caer de rodillas, el arrodillarse, no es la concepción que tenemos nosotros de la iglesia tradicional, ¿verdad? Que eso parece que estuviéramos haciendo aeróbicos. Se paran, se sientan, se arrodillan, se paran, se sientan, se arrodillan, se paran, se sientan. No, eso tiene una profundidad. Porque las rodillas implican humillación y las rodillas implican adoración. Así que esas rodillas suyas, cuando se postran delante del Dios de los cielos, en primera instancia están reconociendo la grandeza de Dios, están reconociendo las maravillas de Dios, están asombrándose por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Pero además, esas rodillas están enseñando que nosotros somos pecadores, que delante de nosotros está el grande, pero que nosotros somos pequeños. Así que lo que ha sucedido con Pedro, cuando Pedro se arrodilla, es que está reconociendo la grandeza de Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
ante la magnificencia de lo que ha visto, y estamos hablando de un pescador, porque tenemos que ponernos en contexto. Una cosa somos nosotros, que a duras penas lo que logramos pescar cuando vamos por ahí a voltear son lombrices, porque no cogemos nada más, ¿sí? Una cosa somos nosotros, pero ellos están acostumbrados a pescar. Ellos han visto muchos peces, pero lo que está sucediendo aquí es inaudito, es asombroso, es maravilloso. Y más que gozarse del producto que le genera a ellos ingresos, es mirar quién está delante de él. Y él se ha dado cuenta de que hay delante de él es un ser santo. Por eso habla de pecado. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Vámonos un momentito al Antiguo Testamento y ubiquémonos en el siglo VIII. Allá aparece el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus vestiduras llenaban el templo. Y había seres alados como de fuego, ángeles, que juntos daban voces, y no cualquier voz, exclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Ahí estaba el rey. Era un año difícil, porque Usías era un buen rey, lastimosamente. Al final tuvo una mala conducta y lo agarró una lepra que al final lo llevó a la tumba. Ahora no hay rey. No se había hablado siquiera de un posible sucesor. Pero ante la falta del rey terrenal, Isaías tiene la visión del rey celestial. El rey que le está diciendo: no te preocupes, a falta de ese rey, yo reino sobre todo el universo. Entonces, estos ángeles que están aquí están dando voces y declarando la santidad del Señor. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Este término que ustedes ven que se repite 3 veces, vamos a aprender hoy, no habla del Dios que es 3 veces santo, porque Dios no es 3 veces santo. Eso es lo que hemos escuchado toda la vida. ¿Quiénes han escuchado eso? Todos, ¿cierto que sí? Del Dios 3 veces santo. Pues no. Escuchemos, miren. Aquí voy a darles unos ejemplos para que entendamos lo que está pasando aquí. En el superlativo, porque este grado superlativo, lo que hay aquí, nosotros en español, a bueno, ¿cómo decimos el superlativo? Buenísimo, ¿verdad? Alto, altísimo, bajito. Uno no dice bajitísimo, porque es que ya está chiquito, ¿para dónde más va? Bueno, pero ese es el superlativo. De pronto algunas personas aquí con el inglés, entonces se agrega la partícula EST, ¿verdad? Para hablar del superlativo. En el hebreo, la poesía hebrea utiliza la repetición para el superlativo. ¿Me están escuchando? La repetición. Entonces, cuando allí se está diciendo Kadosh, 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 no es el Dios 3 veces santo. ¿Saben qué está diciendo? El Dios que es santísimo, infinitamente santo. Así que suceden cosas allí tremendas. Allí hay un ambiente, las vestiduras llenan el templo. En esas voces los goznes de las puertas se estremecen. Es un espectáculo inimaginable. Es decir, Isaías está viendo la Shekinah de Dios, la doxa de Dios, está viendo la gloria de Dios. Y cuando él ve la magnificencia de Dios, uno de los hombres más santos de la época, era uno de los profetas, cae a tierra. Cae a tierra. Cae de rodillas. Y él tiene temor. Y él está diciendo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto la gloria de Dios. Todo el que tiene un verdadero, auténtico encuentro personal con el Señor, 2 cosas reconoce o tiene que reconocer. Una, la grandeza del Dios Todopoderoso, y su pequeñez y su condición de pecado. Donde delante del Dios Santo
¿Cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud de humildad, de humillación, de reconocimiento de nuestro pecado. Los soberbios, los orgullosos, las personas altivas, ¿sabe qué ha pasado con ellas? ¿O qué pasa con ellas? No han tenido un real encuentro personal con Dios. Porque cuando se tiene ese encuentro personal con Dios, la primera característica es el reconocimiento de su grandeza y el reconocimiento de nuestra pequeñez. Amén, iglesia. Así es. Así es. Porque de hecho, el tema del orgullo y la altivez son características de Satanás. ¿Oyó? Son características del diablo. Pues aquí es lo que ha pasado. Pero hay algo en común. Porque ahora, ¿qué hace el Señor cuando ve a Pedro en esas condiciones? El Señor le dice: Pedro, no te preocupes. Vas a dejar las redes, porque a partir de hoy los haré pescadores de hombres. Y me encanta cómo termina el pasaje, porque dice la palabra que llegando a la orilla, dejaron todo y siguieron al maestro. En otras palabras, colocaron al Dios de los cielos en primer lugar. En primer lugar. Ellos acaso pensaron, bueno, ¿y cómo vamos a vivir ahora? ¿Qué sé yo? No, ellos estaban con aquel que es el Dios, es el Rey, es el Salvador y es el proveedor del mundo. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Añadidas. Tenemos que creerle al Señor. Dale la gloria a Él. Así es. Así es. Ahora, ustedes observan en este encuentro, nosotros acabamos de hablar de salvación, ¿verdad? O sea, un encuentro que transforma. Salvación. Pero observen, hermoso, ¿la salvación de quién? En primera instancia de ellos. Pero acto seguido, ellos se convierten en instrumentos de salvación para los demás. Os haré pescadores de hombres. Vengamos a Isaías y nos vamos a dar cuenta de algo similar. Ahora viene el Señor y perdona los pecados a través de ese carbón encendido. Más adelante predicaremos y profundizaremos sobre eso. Y entonces hay un diálogo. Luego que eso sucede, hay un diálogo de la comunidad celestial. Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y están hablando de lo que hay que hacer con Israel. Y entre ellos se preguntan: ¿quién irá por nosotros? Isaías se siente aludido. Isaías dice: heme aquí, Señor, yo iré. Se dan cuenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ese encuentro personal con el Señor, no solamente ellos reciben la bendición, sino que se convierten en bendición para otros. Salvos para salvar a otros. Bendecidos para bendecir a otros. Así es, iglesia. Así es. Qué encuentro tan hermoso. Pero vamos al otro encuentro. Entonces este primer encuentro es un encuentro que transforma salvación. Y ya vimos la respuesta de Pedro. Ahora vamos a ver un encuentro que confronta, una prueba, y vamos a ver la respuesta de Pedro. Y para eso tenemos que irnos al libro de Marcos, ¿se acuerdan? Marcos 14:66. Marcos 14:66. Bueno, vamos a ubicarnos aquí. Ay, Dios mío. Aquí encontramos otra vez a Pedro. Yo leí el pasaje de Lucas, pero permítanme también leer el pasaje de Marcos. Permítame el de Marcos. Dice así: estando Pedro abajo, en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, Dios mío, a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó
de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Yo quiero que ustedes observen en este pasaje de Marcos. Marcos aquí, con esta situación de Pedro, hace un paréntesis. Y les voy a decir por qué. Después de la cena de la Pascua, porque estaban celebrando la fiesta de la Pascua, ellos se fueron hacia el huerto de Getsemaní. Se fueron al monte de los olivos. Ya estaba llegando la hora del Señor. Entonces, Él les había dicho en la cena: me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Ahora, yo me tengo que ir, pero a donde yo me voy, ahora ustedes no pueden ir. A donde yo me voy, ahora ustedes no pueden ir. Eso es clave. Eso es clave, porque ahora se van a dar cuenta por qué estoy enfatizando, porque Él dijo: a donde yo voy a ir, ahora, en este momento, ustedes no pueden ir. Ok, tengan eso en mente. Bueno, entonces, ya las cosas están dadas, están ahí cerca del monte de los olivos. Ya el Señor les había dicho: oren para que no caigan en tentación. Y esa forma del Señor en la presencia de su Padre: Padre, si pudieses quitar de mí esta copa, pero, en mi concepto es el pero más grande de toda la historia, pero que no se haga mi voluntad, sino tu bendita voluntad. Y en ese momento, ya les había dicho a los discípulos que oraran. Cuando llegó, estaban dormidos. Por 2 veces se los dijo, y 2 veces que estaban dormidos. Es decir, a Él le tocó solo, completamente solo. En el momento menos pensado, aparece Judas. Aparece el traicionero. Aparece el traicionero, quien había comido de la mesa de Jesús, que había recibido ayuda de Jesús, había escuchado los mensajes de Jesús. Este ser perverso, instrumento del diablo, llegó derechito, maestro, y le estampó un beso en la mejilla. Y ahí mismo llegaron los soldados y lo capturaron. Pero un momentico, es que aquí hay alguien, un momentico, ustedes que se creen pues, que van a hacer aquí con el maestro lo que les da la gana. Y apareció Pedro, y llegó su machete, machete oxidado, no sé cómo estaría el machete, y cogió inmediatamente. Él tiró el tajo. A mí nadie me va a decir que no, es que Pedro apuntó a la oreja y tenía una puntería. ¿Acaso era Pepe Cáceres? No, él tiró el tajo, que lo que encontró en el camino fue una oreja, que fue otra cosa. Él tiró el tajo. Y entonces se escuchó desde los cielos: gracias, Pedro, gracias, has defendido a mi hijo. Así deben ser los discípulos de Jesús. Eso escuchó, ¿cierto que sí? ¿Escuchó Pedro eso? Se chupó su regaño. El Señor le dijo: si yo quisiera orar al Padre, una legión de ángeles vendría y me defenderían. Esto tiene que suceder así. Y se llevaron a Jesús. Y allá estaban en el patio de Caifás. Y allá estaban golpeando al maestro. Allá estaban insultándole, escupiéndole. Allá le colocaron esa espantosa espina, corona de espinas. Pero no estaba solo. Juan nos registra que estaba Pedro y un discípulo que era conocido por Caifás. Marcos nos registra uno solo, nos habla de Pedro. Ahora, ¿y por qué Marcos no menciona al discípulo conocido? Ya sabemos quién era el discípulo que estaba allá metido. ¿Quién era? Judas, que era el conocido por Caifás. Pero aquí estaba Pedro. Todos los demás se habían ido. Pedro fue el único que se quedó. Hombre, Pedro, cuánto amaba a Jesús. Pero verán. Ahora es de noche, está haciendo frío, hay una fogata y Pedro se acerca para calentarse. Y dice la palabra que había una criada del sumo sacerdote. Y ella, al verlo, le dijo: tú estabas con Jesús el Nazareno. Oiga, yo me pongo a pensar en qué hora trabajaba esta criada. ¿Ella cómo sabía eso? Para que vean ustedes cómo huele el chisme, ¿oyó? ¿Cómo huele el chisme?
Y en serio, ¿no se supone que estaba trabajando allá en la casa de el sumo sacerdote? ¿Cómo que sabe todo el cuento? ¿Y cómo que conocía a Pedro? Y lo conocía. No es que lo miró y le dijo, tú estabas con el Nazareno. Chismosa, hay que decirle a Caifás que no le pague más. Es que ella no está trabajando, está chismoseando. ¿Oyeron? Así que ahorita miramos cómo mandamos una carta para que Caifás no le pague más. Oiga, ¿cómo le parece? Salió con eso. Entonces Pedro le dijo, estás equivocado. ¿Ustedes saben lo que implicaba la afirmación de esta mujer? Tú estabas con Jesús el Nazareno. De Nazaret venían todos los rebeldes, todas las rebeliones que surgieron antes de llegar el Señor Jesús en busca de liberarse de los romanos, venían de Nazaret. Entonces, cuando está diciendo, tú estabas con el Nazareno, ¿qué creen ustedes que estaba diciendo? Tú estabas con el revoltoso y lo capturaron a él y ahorita venimos por ti. Ya se son cosas serias. Pero eso pasó tranquilo. No, esa señora, Dios mío. Esa señora, qué lengüita. Porque ahora habló directo y no se quedó con ganas. Ahora se acercó a la gente que estaba ahí y le dijo, este estaba con ellos. Y lo sapió. Este estaba también con ellos. Oye, ¿quién le pagó? Qué bueno comprar peleas, ¿no? Ajenas. Como la mamá del Flecha. Listo, logró lo que quería. ¿Saben por qué? Porque ahora el grupito que está ahí ya le puso el ojo a Pedro. Oye, si es verdad, tú estabas con él, además tú eres de Galilea y hablas como él. Amados, aquí se formó un problema serio, porque aquí Pedro, con el temor de la muerte, empezó a negar a Jesús, y no solamente a negar a Jesús, sino que va a usar dos palabras que tienen una carga litúrgica y ritual muy fuerte. Empezó a maldecir y a jurar que él no conocía a ese hombre. ¿Cómo es posible que ya se le había olvidado tan rápido por el peligro en el que estaba? Las veces que comía con Jesús, las veces que Jesús le abrazó, las veces que el Señor estuvo con él enseñándole cosas. ¿Cómo era posible que todo lo bueno que había hecho el maestro ahora se iba por la borda por el miedo de lo que le iba a suceder? Pero estas palabras tienen mucha más fuerza. Yo les hablaba del contenido litúrgico. Y esto tiene que ver con el pacto. Y aquí yo quiero darles claridad a ustedes. Y por ahí hay programas radiales y programas televisivos y qué sé yo, que pacte con el Señor. A propósito, ¿cuántos de ustedes aquí han pactado así? Bueno, no me levanten la mano para no tener que buscar leña y quemarlos aquí vivos. Bueno, perdonen, ustedes saben que yo soy así necio y contando tonterías. Pero miren, nosotros no hacemos pactos. Nosotros lo que hacemos son promesas al Señor que ni se las cumplimos. Donde nosotros hiciéramos pacto tendríamos que pagar escondedero a peso. Escuchen, cuando el Señor le dijo a Moisés, Moisés, dile al pueblo que si oyeren mi voz y obedecieren mis mandamientos, serán mi especial tesoro entre los pueblos de la tierra, seréis un reino de sacerdotes. Esos fueron los términos del pacto, para Dios hacerlos un pueblo suyo, un pueblo a partir del cual Él se diese a conocer. Hasta aquí me estoy comunicando, mis amados. Pero se hacía un pacto. En términos hebreos, en el idioma original no se dice hacer un pacto, sino cortar un pacto. Porque tomaban el becerro, lo partían en la mitad, tomaban la sangre, regaban la sangre, y este acto iba acompañado por un juramento. Y el juramento era el siguiente: así me haga Dios y me añada maldición si yo infrinjo uno de los términos de este pacto de la ley. O sea, el pacto venía acompañado de esas palabras. Esta es la razón por la cual toda vez que el pueblo de Israel le fallaba al Señor,
el castigo que recibiera muy duro, y eso, y no tan fuerte, por la misericordia de Dios que siempre estaba acompañando el juicio de Dios. Pero estos son los términos. Entonces, aquí estamos hablando de un Pedro que en medio de su miedo, en medio de su pánico, está desesperado y está diciendo: no conozco a este hombre, jamás me he relacionado con él, ni siquiera lo he visto. ¿Hasta dónde llega uno? ¿Hasta dónde llega uno? Negando a aquel que es el Rey del universo. Sonó, cantó el gallo por la segunda vez. Y él se acordó de lo que había hecho. Y lloró amargamente. Lloró amargamente. Pero las cosas, gracias a Dios, no quedaron allí. Cuando Jesús resucita, Jesús le dice a María Magdalena: di a los discípulos y a Pedro. Específicamente, ahora vamos a ver por qué es tan específico el Señor Jesús. Di a los discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Y allá en el mismo lugar donde hubo la pesca milagrosa, hubo otra. ¿Sabían? Juan lo registra. Antes de la resurrección y después de la resurrección hay otra. Resulta que el Señor Jesús llega a la playa y ellos por allí están pescando, y qué coincidencia, no han pescado nada. Entonces el Señor llega allá a la playa y le dice: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos no le habían reconocido. No, no hemos pescado nada. Tiren para la derecha. Oye, otra vez. Y tiraron para allá y cogieron otra vez peces, pero ahora no fue Pedro. El que se dio cuenta fue Juan. Y digo: muchachos, el Señor. Y chupuldún, se tiraron todos al agua. Bueno, trajeron las barcas y ya el Señor Jesús tenía aquí ya el arroz con coco, los patacones, no era fritar el boca chico y todo eso. Pero desayunaron en la playa a esa hora. Y ahora el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, ven, caminemos aquí junticos. Y se van caminando por la playa. Y entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Yo: sí, Señor. Sí, Señor, yo te amo. Y dieron la vuelta por allá. Por allá atrásito venía Juan, que Juan no se perdía ni pie ni pisada. Y otra vez pasaron y: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y ya él se sintió mal. ¿Será que el Señor no me cree? Señor, tú sabes todo de mí. Tú sabes que yo sí te amo. Esas 3 veces tuvieron que ver con las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Aquí tuvo la oportunidad Pedro de reconciliarse con el Señor por lo que había hecho. Y yo quiero mostrarles a ustedes el proceso que hubo para que Pedro negara a Jesús. Así que tomen nota, por favor. ¿Saben por qué? Porque este asunto de la negación no fue una cosa de la noche a la mañana, así de una. No, esto, algo pasó. Algo pasó. Ahora, debe haber una pregunta en nuestra mente, y es: ¿cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? ¿Y qué pasaría si el Señor delante del Padre nos negara a cada uno de nosotros? Solo son preguntas retóricas que pretenden la reflexión en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren, Pedro dio una serie de pasos que desembocaron en su negación. No se trató de una caída repentina, sino de un proceso que debemos considerar. En primer lugar, ya hemos visto que tenía una confianza excesiva en sí mismo, al punto que no hizo caso de las advertencias de Jesús. Oh, señores, que es que si me toca morir, vea, este pecho. Hay un profesor mío que habla muy coloquial, muy común. Y él decía: ¿sabe por qué cayó Pedro? Por bocón. Por bocón. Y en serio, ¿verdad que imagínate, hay un capítulo enterito para hablar de ella? En Cartagena se dice la sin hueso. ¿Sí? Y cuando escuchen este término: ¿a dónde está fulanito?
está dándole fresco a la lengua. O sea, no piensen que la está abanicando, no, darle fresco a la lengua, un término costeño para decir, allá está chismoseando. ¿Oyó? Allá está chismoseando. Por bocón, dice, dice mi profesor. 2, tampoco ejerció la vigilancia en oración que el Señor le recomendó. Cuando fueron al monte, Jesús les dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. Y Jesús fue y lo primero que hicieron fue, se pusieron a roncar. ¿Sí? Puede ser que no le hayan echado la culpa al pescado, no, que el pescado me dio sueño. Ahí estaban durmiendo. Ahora viene Jesús otra vez y lo llama, muchachos, oren. Y se devolvió y se volvieron a dormir. Amados, créanme, como dice la palabra, que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. La oración es una fuerza para nosotros, es un baño espiritual que nos mantiene cerca del Señor y en la presencia del Señor. Lo hemos dicho 10,000 veces, el diablo no nos puede tocar, pero no nos gusta orar. Que otros oren por nosotros. No, oramos los unos por los otros, pero nosotros también tenemos que orar. Así como tenemos un cuerpo físico que necesita alimento, ¿verdad? También tenemos un cuerpo espiritual que necesita alimento y uno de ellos es la oración. 3, no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando y usó las armas de la carne para pelear. Usó las armas de la carne. ¿Qué fue lo que usó para pelear? Pedazo de machetes oxidados. Él cree que con eso iba a solucionar el problema. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amados, hablando en serio. A veces nosotros queremos enfrentar las tentaciones nosotros mismos y que somos muy capaces y cuidado, usted no es tan fuerte como usted cree. Yo no soy tan fuerte como yo creo. No debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Les voy a colocar un ejemplo. Entonces, allá está José, un hombre guapo, demuestra un botón, muy elegante, muy bien puesto, ¿verdad? Y allá apareció la esposa de Potifar. ¿Ustedes han visto Shakira que se agarra y que a mover las caderas y no sé qué, qué sé yo? Vea, ese movimiento de cadera de Shakira, eso se queda en palotes en relación con esas mujeres allá. Esas egipcias, no, eso era una cosa espantosa. Entonces, una mujer de esa bien bonita, entonces llegó donde José y lo miró, le mató el ojo, duerme conmigo, ¿sí? Se le acercó a José y lo agarró. Entonces José ahí en ese momento que lo agarró le dijo, yo estoy ungido del Señor, aleluya. Y ella empezó a besarlo y él dijo, yo no siento nada, aleluya, estoy fortalecido en el espíritu. La muchacha, las noviecitas, párenle bola. Que llega el noviecito a besarlas, que te voy a llenar de besitos, todita de besitos. Y empieza taquiti, 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 taquiti por aquí. Y yo estoy ungida del Espíritu Santo. Estoy ungida, yo no siento nada. Señor, tú me haces insensible. Deje de estar orando así, porque el Señor nos hizo sensibles. ¿Sí? Y por estar orando yo no siento nada. A los 3 meses tiene 2 pelados metidos allá adentro. Está inventando. ¿Qué hizo José? Se los voy a traducir en costeño. José puyó el burro. A ver, aquí hay costeño, ¿sí o no? Bueno, ¿qué es puyar el burro? Esta mañana estaba por ahí, me estaban gozando porque yo le decía, no, pero ¿cómo que puyar el burro? Puyar, lo que pasa es que la llave que enciende el burro es un palo. O sea, el carro uno le mete la llave y es brum, 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 ¿sí o no? Bueno, en el burro, uno se monta en el burro y lo que enciende el burro es un palito. Ya luego que uno está montado ahí en ese corcel, uno lo chuza aquí, en la nalga, ¡cha! Y el burro ahí mismo, tiqui, 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 tiqui. Eso se llama puyar el burro. En otras palabras, José salió corriendo. ¿Oyó? Huye de las pasiones juveniles, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Este se confió y luego tuvo un problema. Hay que tener cuidado con esto. No, que uno de los problemas fue el siguiente de Pedro. ¿Ustedes saben qué hacía Pedro allá?
hermano Pedro, ese hombre de Dios fue el único que se quedó, los demás se fueron. Y allí estaba con el Señor, aleluya. ¿Sabe qué hacía Pedro allá? Desobediente, porque el Señor Jesús le dijo que no lo siguiera. ¿Entendieron que yo hice énfasis ahorita? Donde yo voy a estar ahora, no vayan. ¿Saben por qué? Porque allá estaba el peligro para ellos. Pero él no hizo caso. ¿Oyó? Y se metió en la boca del lobo. Y eso hay que evitarlo. Usted quiere evitar caer en la tentación, no se meta en la boca del lobo. Ahora, no, pastor, lo que pasa es que la Biblia dice que yo me hago gentil como los gentiles y me hago judío como los judíos. Hay que entender que estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo era, como es un gentil, yo no voy a hacer acepción de personas, yo voy a atenderle, me le acerco a él y lo valoro como lo que él es. Pero nadie le ha dicho a usted entonces que usted está tan ungido, ¿sí?, que usted se mete cerca por allí de la iglesia Veracruz, ¿oyó?, y está evangelizando por allá. Y entonces pasa el pastor, ¿tú qué haces aquí? No, pastor, aquí esperando el bus, esperando. Usted no tiene que irse a meter allá porque cae redondito, ¿oyó? Y allá donde están tomando trago. No, es que yo me meto allá, aleluya, porque yo le voy a dar allá testimonio. Allá sale borracho igual que el resto de los que están ahí. O sea, no dar la oportunidad. No dar la oportunidad al diablo. Y nuestras armas no son un machetico, no es nada de eso. Nuestras armas son poderosas en Dios para destruir cualquier clase de argumento. Como dice segunda carta de Pablo, capítulo 10, de los versículos 4 al 6. Eso fue lo que pasó en últimas. Se mezcló con los enemigos y allá lo cogieron. Allá lo cogieron. ¿Se salvó o no? Se salvó, se salió de ahí. Amados, ¿cuántas veces hemos negado a nosotros a Jesús? ¿Qué has hecho tú y qué he hecho yo para negar a Jesús? ¿Cómo hemos negado a Jesús? Quisiera escucharles. ¿Cómo hemos negado a Jesús como iglesia? ¿Qué hemos hecho para negar a Jesús? Ayúdenme, les escucho. Mal testimonio, ¿con qué? ¿Desobedientes en qué? De manera específica. ¿Qué cosas específicas creen ustedes que hemos hecho con las cuales hemos negado a Jesús? Haciendo cosas que no son agradables a Él. Nosotros todavía, escuchen lo que acabo de decir, todavía no ha venido la persecución sobre la iglesia en estos tiempos. Pero en todos los tiempos, desde la iglesia primitiva, la iglesia ha sufrido persecución. Y una de las cosas que hacían era que muchos negaban el evangelio. Bueno, este testimonio corto, para terminar, que les voy a compartir, de pronto lo han escuchado en otra oportunidad, pero apréndanselo bien esta vez. Que se habla de las iglesias de las catacumbas. Hay libros escritos sobre eso, que es las iglesias en las catacumbas metidas allá en la tierra en Rusia. Y que una vez llegó el ejército ruso y había un culto allá abajo. Y tocaron esas puertas y se dieron cuenta, es el ejército ruso. Y se abrieron esas puertas de par en par. Así que aquí están los seguidores de Jesús, pues van a tener una oportunidad hoy. Los que niegan a Jesús pueden salir por esa puerta. Y los demás ya saben lo que les espera. Qué tropel para salir. Paticas, ¿para qué te tengo? Quedaron unos pocos. Y esos pocos, de rodillas, adoraban al Señor. Señor, aquí estamos alabando y bendiciendo tu nombre. Este es el momento de nuestra muerte, nos vamos contigo para adorarte en la eternidad. Cuando sintieron un portazo, ¡pah!, se cerró la puerta. Y miraron, y ahí estaba el capitán con varios soldados. Ya se fueron los que no eran de Cristo. Ahora sí, todos nosotros vamos a alabar a Cristo de verdad. Ellos eran creyentes. Los otros se fueron y negaron a Jesús. Yo me pregunto si llega una persecución sobre la iglesia.
¿Tú eres creyente? Tú estás loco. En medio, y en Colombia hay algunos lugares, más adelante hablaremos de eso, de testimonios, que hemos estado con un programa, se llama Amigos de Esdras, y nos ha tocado meternos en los pueblitos de Córdoba y unos pueblitos por allá que nadie conoce, donde tienen la amenaza de los grupos violentos de uno y otro lado. ¿Y cómo les toca hacer en medio de esa violencia? Y de ver caer muertos uno y otro. Amados, la iglesia está para brillar en el mundo. Somos sal y luz. Somos sal y luz. Brillemos y no neguemos a aquel que jamás nos ha negado delante del Padre, que nos dio un valor tan grande que entregó su sangre como precio muy alto por nuestra salvación. A Él tenemos que darle la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Y la mejor manera de hacerlo es con el mejor de los testimonios. A Él la gloria. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de los Señores. A su nombre. Aleluya.